Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quien les habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos Radio Escuchas de Nesa Radio 97.3 FM. Muchas gracias de estar nuevamente aquí con nosotras y con nosotros en este mes de abril. Ya son las 13:01. Estamos arrancando esta bonita caminata con un gran invitado. Pero bueno, antes agradecerle a nuestro operador técnico que está del lado de los controles, David Palacios, que está haciendo posible la transmisión de este programa. Y bueno, que está al pendiente de todo y lo saludamos y le agradecemos también. Bueno, el día de hoy, déjenme comentarles que estamos iniciando los festejos del 28 aniversario de esta gran radio comunitaria en esa radio 97.3 FM, que bueno, desde hace 28 años hicimos una gran historia por la lucha en la libertad de expresión y ya estamos aquí a través de la frecuencia modulada desde hace ya 6 años. Estamos empezando a hacer los preparativos para los grandes festejos que tendremos este año. Para nosotros es muy importante y pues sobre todo hay mucha emoción de vivir que ya estamos a unos cuantos pares de años para poder cumplir 3 décadas, 30 años ya de un gran esfuerzo de unos jóvenes que iniciaron este gran proyecto y que ahora ya está hecho realidad a través de estos espacios que estamos haciendo con todas y con todos ustedes y sobre todo pues con el gran apoyo que tenemos de nuestros directivos que fueron los iniciadores de este gran proyecto y que poco a poco nos hemos ido sumando pues varias personas pues para poder hacer posible este tipo de programas. Agradecerle por supuesto y felicitar nuevamente a nuestros directivos, les decía yo, nuestra compañera y directora, la licenciada Rocío Román Fernández, que por ahí anda haciendo varias actividades el día de hoy, a nuestro compañero Alejandro Reyes, que es otro de los compañeros que ha estado acompañando esta gran trayectoria, los saludamos y bueno, y les agradecemos y por supuesto también a nuestra gran familia de Nesa Radio, porque gracias a ellos pues estamos también aquí transmitiendo, formando parte de esta gran familia y por supuesto realizando las actividades que nos permiten realizar. Y bueno, el día de hoy, déjenme comentarles que tenemos un gran invitado, que además me emociona, me congratula presentarles, porque hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, muy importante, que es necesario tratar, que es necesario ver. Cuando iniciamos estos programas de Senderos a la Paz, eh, la intención de todo fue básicamente promover la cultura de paz, los derechos humanos, pero poder incidir un poco en los radioescuchas que se acercan a nosotros. Y hace unos días que en el mes de febrero que estuvimos preparando los festejos del Día Internacional de la Radio y que me di a la tarea de hacer investigación en relación a qué radios promueven la cultura de paz o que tengan algún programa específico de la cultura de paz. Y me metí en varias entidades federativas, estuve investigando por varios lados y somos alrededor de 3 o 4 programas de radio en todo el país que se transmitan por AM o FM que hablan sobre cultura de paz o que promuevan la cultura de paz. Este es un programa que está de alguna manera influyendo, pero también abriendo brecha, abriendo sendero
para que las radios se puedan comprometer y cualquier otro medio de comunicación se comprometa para promover, fortalecer y difundir la cultura de paz. Es una tarea muy complicada y bueno, para hablar de este tema y sobre todo para hablar sobre la cultura de paz como uno de los retos que tienen las radios, las televisoras y cualquier medio de comunicación masivo de tener para promover entre la ciudadanía la cultura de paz. El día de hoy tenemos a una gran persona, les decía yo, nos acompaña además desde Tabasco, él es periodista, investigador y profesor universitario, maestro en método de solución de conflictos y derechos humanos, además de que se está preparando en la actualidad en el doctorado también de esta área de métodos de solución de conflictos. Tiene este posgrado, forma parte del Consejo Nacional de Humanidades y Ciencias y Tecnología, es licenciado en Seguridad Pública de la Universidad por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México, además de Ciencias de la Educación, tiene varias especialidades, además ha formado parte o ha sido también eh, corresponsal en el estado de Tabasco para TV Azteca y otros medios locales. En el 2020, la Asociación Nacional de Locutores de México le otorgó la presea Luis M. Farías por 25 años de locución y en el 21 fue aceptado como miembro del Padrón Estatal de Investigadores y hasta la fecha forma parte de este sistema estatal de investigadores. Pues estamos hablando ni nada más ni nada menos que del maestro José Raúl Reyes Santiago. Pues bienvenido a tu casa de Nesa Radio, mi querido Raúl. Muchas gracias, Verónica. Gracias a la audiencia que nos escucha. Y pues sin duda es muy relevante estos temas. Yo creo que el gran reto y para abrir esta conversación es cómo los medios de comunicación podemos encontrar ese aspecto de interés que llame la atención, que haga que la gente voltee a ver el televisor, que haga que la gente se quede en la sintonía de una estación de radio o que vea un podcast o que vea un video en las redes sociales y asuma que este tema de la paz es interesante. Ese es, me imagino, la circunstancia hoy que eh, limita a la población o que margina a la población de estos temas. Es decir, que no hemos sido capaces, y esto yo creo que es parte de una autocrítica que tenemos que hacernos como medios de comunicación, no hemos sido capaces de generar a través de ideas creativas cómo llegarle al público, cómo generar, insisto, ese interés en estos temas, porque pareciera que la paz es un concepto que podríamos asociar como lo contrapuesto a la guerra. Y como no estamos en guerra, de eso lo decimos porque como tal no estamos enfrentando un conflicto como en aquellas naciones que se encuentran permanentemente en guerra, Ucrania, actualmente Israel, la Franja de Gaza, vemos por televisión estas imágenes de lugares que son bombardeados, donde hay hambruna, donde existen una serie de problemas, pues asumimos que pues estamos bien, no estamos en guerra y eso quiere decir que hay paz. Pero hay indicadores que nos muestran que la paz como tal está sujeta de alfileres, que la paz no es aquella que se da en un ambiente como el que vemos, ¿no? En una confrontación armada entre naciones, sino la paz también es un elemento que está presente en nuestras vidas y que ante la ausencia de ella, pues evidentemente que nos enfrentamos a situaciones muy adversas que nos impiden desarrollarnos, que nos impiden ejercer nuestras libertades, nuestros derechos y estar en armonía, no solo con los demás, sino con nosotros mismos. Ver. Así es, mi querido Raúl. Es un tema interesante, pero además importante y que nos compromete. Bueno, pues les damos la bienvenida, su amiga Verónica Andrade les da la bienvenida a este tema que vamos a estar atendiendo el día de hoy en compañía pues, de un experto comunicólogo que además está preparado para poder hablar de los temas de la construcción de paz. Y bueno, tú lanzaste una primera pregunta, ¿no? Es que, ¿qué compromiso podemos tener los medios de comunicación? Y en el escenario que estamos viviendo, Raúl, es algo complicado, porque si bien dices tú,
la guerra no solamente es hablar de la ausencia de, perdón, la paz no es hablar de ausencia de guerra, sí es una parte, pero también de los otros factores, de los otros elementos que se encuentran inmersos en una sociedad y que no necesariamente podemos hablar de paz cuando no hay guerra nada más. En la actualidad existe altos índices, Raúl, de violencia en nuestro país. Está desbordada. Creo que como nunca está desbordada la violencia en la actualidad. Y eso no permite en muchas regiones de nuestro país, en muchos espacios, comunidades, territorios, no nos permiten estar justamente en paz, ¿no? No podemos lograr ese bienestar que requerimos, no podemos mantener ese espacio pacífico porque pues hay quienes por desgracia salen a unas compras y pues resulta que hay balaceras en esos espacios, ¿no? O a las personas que levantan, en fin, todo lo que implica la violencia que estamos viviendo en la actualidad. Eso es algo que permanentemente también existe en los medios de comunicación. Nos están hablando todo el tiempo de esas cosas que también es necesario que sepamos, porque tampoco podríamos ocultar ese tipo de información. Y no es bueno ocultar ese tipo de información. El asunto es cómo podemos, los que estamos en los medios de comunicación, poder hablar e influir para promover esta cultura de paz. Raúl, ¿cómo lo visualizas tú con tu experiencia que tienes como comunicólogo, periodista, como investigador, para poderlo implementar de alguna manera en los medios de comunicación? Es que hay una línea delgada, me parece, Verónica, entre lo que significa la libertad de expresión, la libertad de información y este aspecto que es generar cultura, que es una de las funciones de los medios de comunicación. Así es. Por un lado, pues los noticiarios de radio y de televisión tienen que, por obligación, por función social, presentarle al público lo que está sucediendo a su alrededor, darle a conocer los acontecimientos que son de interés y que le permitirán a ese ciudadano que ve, que escucha, que lee en el caso de los medios escritos, formarse una opinión, tomar decisiones y en un momento dado también, por supuesto, prevenirse ante situaciones que puedan estar sucediendo o que vayan a suceder. Diríamos que esa parte está presente y es loable por parte de los medios de comunicación que, asumiendo su compromiso, están informando, mantienen una sociedad informada porque con ello se cumple también y se garantiza un derecho humano, el derecho a la información. Ujú. Pero por otro lado también está esta parte de la cultura que pues vivimos en una sociedad, todos necesitamos de la sociedad, sin ella no podríamos desarrollarnos, sin ellos no podríamos progresar, sin la sociedad no podríamos ejercer nuestras libertades, nuestros derechos, tener acceso a una serie de beneficios, Ujú. lograr el bienestar. Y entonces no podemos separarnos como medios de comunicación de esa sociedad a la que pertenecemos y como tal estamos obligados también a ser constructores de una convivencia pacífica. Entender que no podemos normalizar la violencia ni tampoco pues hacer, diríamos, eh, como una bandera, como un elemento que todo el tiempo estemos planteando dentro de nuestros contenidos y que veamos o escuchemos violencia en la música, violencia en las telenovelas, violencia en las series, violencia en todos los contenidos y en ninguna de ellos hablemos de la necesidad de la paz, no hablemos del diálogo, no hablemos del acuerdo, de la importancia de ir eliminando todos esos factores que inciden en que no haya pues un ambiente propicio para el diálogo, ¿no? Entonces, a mí me parece que pasa por esa parte de que haya un equilibrio entre lo que es la información, pero también en la parte que nos toca, que es generar cultura.
Y bueno, hablemos tan solo de un aspecto que me parece en algún momento los medios de comunicación consideraron relevante y hubo campañas que estuvieron presentes muy creativas en la radio y la televisión a favor de una cultura de la legalidad, ¿no? A favor de una cultura en contra de la corrupción. Y fueron campañas, yo creo, muy buenas, pero se abandonaron, ya no las hemos escuchado, ya no las hemos visto. Y entonces me parece que así como se han promovido este tipo de campañas a favor incluso de la democracia, eh, también esta parte de la cultura de paz tendríamos que asumirla como un compromiso los medios de comunicación en primer orden, pero también, por supuesto, los partidos políticos, las organizaciones, las instituciones educativas y los mismos poderes del Estado. Tiene que ser una cruzada que nos permita ir, transitando a otra forma de ver, de pensar y de asumir nuestras responsabilidades sociales, me parece. Sí, eso creo que es algo importante que tendríamos que retomar y comentaste algo importante. Hablas tú de un equilibrio. ¿Cómo crees tú que podríamos encontrar un equilibrio entre esa información que por más roja que pudiéramos verla, pues a veces es necesario, que también habría que ver cómo se transmite esa información, ¿verdad? Que ese es otro sentido. Con, con esta parte que necesitamos de informarnos, de estar informados, y la otra parte también donde nosotros tengamos espacios, donde haya espacios justamente que nos den equilibrio. ¿Cómo podrían ser espacios de equilibrios? La contraparte a lo que escuchamos constantemente en los medios de comunicación para la cultura de paz. Yo creo que al final, los espacios informativos tienen que dar a conocer lo que ocurre en todos los días. No autocensurarse, eso sería equivocado. La autocensura, pues tampoco es un elemento que fortalezca nuestra democracia, que garantice o que proteja el derecho a la información de una sociedad. También hoy día ya no es posible ocultar hechos, no es posible ocultar Por sí. acontecimientos. Eh, y bueno, en ese sentido también los medios de comunicación tradicionales estamos en una dinámica de competencia todos los días frente a las redes sociales. Ujú. eh, y que también nos han obligado a democratizarnos, es decir, a abrir los espacios, a darles voces a todos, a alejarnos únicamente de una sola versión, que es la versión oficial, y contrastar todas las versiones y, bueno, hurgar en las fuentes para tener la información más fiel, ser verificadores sobre todo de la información. Ujú. Me parece que esa parte los medios lo cumplen a cabalidad y están tratando de hacer su función de orientar, de informar, de generar ciertamente un espacio donde la gente esté informada, pueda tomar decisiones. Cuando yo hablo de equilibrio, me refiero explícitamente a que pues hayan espacios. Creo que hemos perdido a nuestro invitado. Ustedes saben que estos medios a veces nos dificultan. Em, no lo escucho. ¿No, no me Ok, escucha? ya. Decías que había que hacer Sí, espacios. Ajá. sí, me parece, es que aquí me aparece a mí que más bien su comunicación está, me parece a mí en rojo. Oh, qué No barbaridad. sé si es la mía, cómo le aparezca por allá. No, creo que están bien. Si es la conexión suya o la conexión mía, pero bueno. Quién sabe, pero a mí no me señaló nada. Pero bueno, sigamos. Eh, Sí, entonces yo creo que es ahí donde debe de haber esa parte de creatividad, ¿no? Donde como medios de comunicación sepamos transmitir a través de mensajes, a través de contenidos, a través de cápsulas, a través de spots, a través de programas. Esta comunicación a favor de las formas de solución de nuestros conflictos, de nuestros problemas, dialogando, acordando, negociando, que podamos alejarnos de esta idea de que todo se debe de resolver mediante el castigo, mediante la cárcel, mediante la imposición
de penas corporales, ¿no? Y Ujú. naciones cuando decir actitudes y comportamientos que de plano rechazan la violencia. Entonces yo creo que esa es una parte que podemos nosotros decir como medios que estamos en contra de la violencia Ujú. y no cansar de decirnos, pues quizá decirle al público, esta es la información que está sucediendo, pero yo como medio, yo como conductor, yo como periodista, estoy en contra de la violencia, rechazo todas las formas de violencia, en ningún momento Sí, normalizarlas, ¿no? Creo así que es. es y uno de los casos, ¿no? Ejerciendo a lo mejor su función o su libertad de expresión, manifiesta un discurso violento contra alguna persona, contra alguna mujer, contra algún grupo vulnerable, etcétera, y fijar nuestras posturas a favor de la paz y en contra de la violencia. Ese puede ser un elemento, creo, importante que puede ir cambiando y volvernos ya actores y elementos activos, ¿no? En esta cultura de paz, Verónica. Así es. Sí, pues son algunas propuestas que pudiéramos arrancar y que podremos hacer desde nuestros propios medios, ¿no? Sobre todo en Sí, esos espacios que son comunitarios y que está más a las manos, donde no dependemos de otras, sino de otros, ni estamos expuestos a las peticiones a lo mejor de algún, este, pues no sé, de algún otro interés, ¿no? Que salga justamente de los objetivos que tienen estas radios comunitarias, de poder ayudar a promover la cultura de paz, es uno de los objetivos que tienen todas las radios sí. comunitarias y que nosotros intentamos mantener. Yo decía hace rato, Raúl, de que nosotros somos, al menos creo, de las radios comunitarias, estoy segura, en el país, que tiene un programa, o que una radio que tiene un programa que al menos está hablando sobre cultura de paz, ¿no? La mayoría no las tiene, hasta el momento que yo sepa, creo que varios de los compañeros, otras radios comunitarias, no llevan a cabo este tipo de contenidos. Y el compromiso que tenemos, Raúl, y de la importancia que hay de la cercanía con la gente, ¿sí? Que es otra de las cosas que los medios de comunicación han dejado de hacer, o la mayoría de los espacios de comunicación, de llegar con la gente para poder estar cercana, ¿no? Y en ese sentido, Raúl, hay a nivel internacional, y tú que has sido corresponsal y que estás más empapado en ese sentido, eh, hay lineamientos que deberíamos de seguir. Platícanos un poco en relación a aquellas, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo manejan ustedes, por ejemplo, en tu experiencia particular? ¿Cómo has logrado tú, decías tú hace rato, hay una división muy delgadita, ¿no? Tú como Ujú. corresponsal ahora, y ahora con el compromiso que tú tienes al momento que estás estudiando, enarbolando, promoviendo la cultura de paz a través de los mecanismos alternos, ¿cómo has hecho desde tu experiencia esa combinación? ¿Cómo has logrado permear en tu quehacer como docente, como comunicador? ¿Cómo has empezado a implementarlo en tu vida diaria, en tu profesión? Interesante el planteamiento, Verónica, porque justo los cambios comienzan por uno mismo. No podemos pretender componer el mundo si no primero empezamos con uno mismo en replanteando nuestra circunstancia personal, ¿no? Porque uno puede hablar de estos temas y de repente, pues en casa, utilizar un lenguaje violento o lastimar, ejercer la violencia de otras formas que sabemos no únicamente puede ser física, sino hay violencia psicológica, violencia económica. Entonces es parte también de una reconfiguración de cada uno de nosotros, ¿no? Como personas. Es ahí donde como comunicadores necesariamente tenemos que empezar por asimilar, por internalizar estos temas, ¿no? Hacerlos propios
y para ello se requiere, pues sí, cierta base de principios morales, éticos, deontológicos, pero en la medida en que uno los desconoce, pues también no puede aplicarlos y por eso es que vemos de repente compañeros en medios de comunicación que están en la idea de ganar likes, de ganar vistas, de ganar seguidores a partir de asumir posturas completamente, pues, diríamos, en una dialéctica punitiva totalmente, ¿no? Exigiendo o poniéndose del lado de los que reclaman, ya no digamos pena de muerte, sino castración, sino el ojo por ojo y el diente por diente, regresándonos a la ley de la selva, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que, como diría aquel multicitado ideólogo, no sé si lo podemos llamar así, del periodismo, Kapuscinski, que para ser periodista primero tienes que ser buena persona, ¿no? Entonces, de ahí yo creo que podemos empezar. Si una persona no asume que tiene una responsabilidad, Así es. que tiene un compromiso ético, que en principio como comunicador, como alguien que tiene un micrófono enfrente, que tiene ese poder de un micrófono, ya no digamos de un micrófono y de una cadena de televisión, no asume que tiene un compromiso frente a la sociedad, pues ahí es donde empiezan los desfiguros, ¿no? Ahí es Ujú. donde empieza la gente a perder piso, ahí donde la gente empieza a asumirse como, pues, alguien que tiene un poder, pero que lo utiliza para otro tipo de cosas, ¿no? Para extorsionar, para presionar a personas, para obtener algún beneficio de eso, ¿no? Entonces, yo creo que como periodistas, primero tenemos que establecernos un código de conducta, un código deontológico acerca de nuestra profesión, pensar en lo que es mejor, ¿no? En lo que es lo adecuado para todo tipo de circunstancias, qué es lo más adecuado en nuestra forma de hacer y de actuar. Y en la medida en que nosotros tenemos ese código deontológico, ese código de conducta ético, moral, podemos ir perfilando nuestra forma de trabajar, nuestra forma de presentar nuestras noticias, nuestra forma de proyectar lo que realmente es interesante para el público y siempre en respeto a la dignidad de las personas, que eso muchas veces como comunicadores lo olvidamos, que antes que todo somos seres humanos y que de lo que vamos a hablar la mayoría de las veces es de personas, ¿no? Es de seres humanos que tienen familia, que tienen amigos, que tienen conocidos. Entonces, uno no puede ser tan deshumanizado como cuando presenta un hecho de nota roja y presentar a una persona poniendo su rostro, exponiendo cosas, pues, que no aportan nada a la noticia, ¿sí? Que más bien alientan el morbo y, esta cultura violenta que ciertamente existe, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Este es una labor que empieza por nosotros mismos, por quienes ya nos convencimos de que este debe ser un camino para resolver y para la convivencia, mi querido Raúl. Sí, así es. Si es para resolver conflictos, pero sobre todo para que aprendamos a convivir de forma diferente, ¿no? Y que no nos lleve justamente a conductas o acciones que vulneren los derechos de otras personas o que degraden justamente la dignidad Así de es. alguien más, ¿no? Bien, tenemos que irnos a un breve corte de estación, mi querido Raúl. Ya se pasó prácticamente la media hora. Y bueno, recordarles que también los estamos invitando para que puedan ustedes ayudarnos con sus donaciones. Recuerden que somos una radio comunitaria sin fines de lucro, que nos mantenemos por nuestras propias aportaciones y que las aportaciones que puedan ustedes darnos para que nosotros podamos seguir transmitiendo, pues son muy importantes. En estos momentos se está llevando a cabo una transmisión en vivo. En las transmisiones en vivo que se dan a través del Facebook Live, nos ayudan, pues aunque
sea mínima la cantidad, para nosotros es muy, muy importante. Te pedimos encarecidamente que nos puedas apoyar con esta modalidad para que nos puedas hacer donaciones y que son muy fáciles y pues un pesito, 2 pesitos, 10 pesos que nos quieras aportar para que sigamos manteniéndonos al aire, pues serán bienvenidos y te los vamos a agradecer de todo corazón. Bien, tenemos que irnos a un breve corte de estación. No sin antes recordarles que pueden llamarnos a cabina 55 22 28 01 33. Ahí tenemos a nuestros compañeros que pueden tomar sus llamadas y que nos puedan pedir o dar alguna información, que nos quieran comentar, hacerle alguna pregunta a nuestro invitado también, lo podemos hacer, que si bien estamos grabando este video, bueno, estamos haciendo grabación de un video, también estamos al aire en estos momentos a través de FM, por lo que pueden ustedes apoyarnos con sus llamadas, con comentarios y sus sugerencias también. Tenemos que irnos a un breve corte de estación. No se vayan, quédense con nosotros. Estamos en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl, en Nesa Radio 97.3 FM, y esto es Senderos a la Paz. Regresamos en breve. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotras y con nosotros aquí, caminando por Senderos a la Paz. Ay, como que me perdí un poco en la comunicación, pero ya regresamos. Bien, pues hoy, el día de hoy, estamos hablando de un tema muy interesante, el de la cultura de paz, como un reto para los medios de comunicación. Les comento, antes de dar la palabra nuevamente a esta charla tan interesante que tenemos con Raúl Reyes Santiago desde el estado de Tabasco. Hace unos días, el día 4 fue el Día Internacional el día 6. El día 6 fue el Día Mundial del Deporte para el Desarrollo y la Paz, es decir, el día de hoy. El día 7 es el Día Mundial de la Salud, es alguna de las efemérides que tenemos el día de hoy. También el día 10 tenemos el Día de la Maternidad Libre y Voluntaria, y también se me estaba pasando el Día Internacional contra la Explotación Infantil. Son temas de los que hemos hablado en años anteriores. Hoy solamente quiero poder hacer una remembranza de estos días que son tan importantes y que están señalados por la Organización de las Naciones Unidas para que podamos hacer reflexión en relación a estos temas tan importantes y necesarios tomar, y sobre todo que los medios de comunicación podamos hablar de ellos en algún momento, pues por la importancia que tienen para los ciudadanos y pues para la vida de todas y todos los que estamos en este planeta. Bien, platicábamos con nuestro amigo Raúl Reyes Santiago desde Tabasco de la importancia que tienen los medios de comunicación, Raúl, y el compromiso que debemos de tener para poder equilibrar entre la información violenta que a veces es necesario difundir y conocer, con la otra parte que ayuda a equilibrar un nuevo aprendizaje, mi querido Raúl, de cómo aprender a resolver conflictos de forma pacífica a través del diálogo, a través de la negociación y a través de todos los elementos que pudiéramos tener para poder ser mejores ciudadanos, mejores convivencias, para poder tener mejores convivencias. Y esta preocupación que tenemos, Raúl, al menos que tenemos desde esta radio comunitaria y sobre todo de este programa, es también el de ayudar y contribuir a la formación o a la difusión al menos de la cultura de paz. ¿Cuáles son los retos, Raúl, que crees que tenemos? Ya dijiste algunos, pero ¿cuáles son los retos que tenemos quienes estamos conscientes ya de la importancia que tiene de empezar a difundir la cultura del diálogo, la cultura de la negociación, en fin, todas estas posibilidades que tenemos diferentes a las que hemos estado viviendo todo este tiempo de hablar de castigar? Si tomamos el ejemplo, Raúl, del último que sucedió muy trágico en Tasco, por ejemplo, con esta niña, ¿no? A lo que tuvo que llegar o lo que tuvieron que hacer ciudadanos que terminaron convirtiéndose en cuestiones más complicadas, ¿no? Y ahí está la línea delgada que dices tú.
¿cómo podemos también, decía yo, empezar con esta influencia y empezar a quitar esos elementos en muchos medios que hay, pero que quienes ya tenemos ese compromiso de hablar de la cultura de paz, de resolver a través del diálogo? Sí, yo creo que como medios de comunicación, este tipo de hechos que son muy lamentables, que son reprobables, tenemos que transmitirlos, tenemos que darlos a conocer como parte de la realidad que enfrenta nuestro país, pero no de una forma como normalizando, banalizando este tipo de situaciones, sino siendo muy objetivos y profesionales y éticos al marcar con claridad que como medio de comunicación no estamos a favor de la aplicación de la ley por propia mano. Sí señalar de manera muy concreta que si estos casos pasan es porque el Estado no es capaz de garantizar el acceso a la justicia para las personas. Que un Estado que no puede garantizar a la población ni la seguridad ni la justicia es un Estado fallido. Y en la medida en que nosotros podamos establecer con claridad que no es la forma como vamos a lograr que realmente exista la justicia, que en la medida en que haya este tipo de venganzas, sobrevienen otras formas de venganza, es decir, que estamos permanentemente en que si tú me la hiciste, tú me la pagas, ¿no? Entonces se vuelve una bola de nieve en la cual pues no es favorable para una sociedad que aspira a vivir en democracia y aspira a vivir en paz. Y yo creo que como reto por parte de los medios de comunicación es justamente ir encontrando estas ideas creativas de cómo transmitir los mensajes, emplear en efecto todas las nuevas eh, opciones que tenemos, estas alternativas que tenemos para llegar al público, que si bien pues como una estación de radio hay un público que nos oye, pero también nuestra producción de radio es susceptible de estar hoy día en otras plataformas, ¿no? Y Claro. llegar a otro tipo de públicos y tratar de emplear, sí, nuestra creatividad, nuestras ideas, pero entendiendo que no podemos venderle o ganar un público que ya consume otro tipo de mensajes, otro tipo de contenidos, pasando únicamente lo que hacemos en radio a estas plataformas, ¿no? Sí nos ocupa más trabajo, sí nos ocupa más tecnologías, sí nos ocupa otro tipo de herramientas, ¿no? Pero que necesariamente lo tenemos que hacer en el afán, pues, de cumplir con nuestro propósito, que es comunicar, y por otro lado también, pues, hacer lo que nos gusta, ¿no? A los comunicadores nos fascina esto es nuestro mundo, llegar al público, conectar con el público es lo que nos llena. Entonces debemos entender que hoy día en esta nueva realidad, pues ya hay un público que está consumiendo otro tipo de contenido, que está en otro tipo de plataformas, pero al final de cuentas es la misma esencia, la comunicación, ¿no? Ujú. Es estos mensajes, es estos diálogos, este tipo de comunicación. Entonces yo creo que si nosotros logramos estratégicamente y creativamente llegar ya con nuestra experiencia como comunicadores, como difusores de información, como gente que promueve este tipo de discusiones, de debates, de confrontaciones, de mesas redondas, a estos espacios, como ya lo están haciendo muchos, con este tipo de temas, pero planteándolos de tal manera que generen interés del público, me parece que podríamos estar dando un paso hacia adelante, ¿no? En este propósito que nos hemos fijado. Sí, eso es algo interesante. Emociona poder pensar que se pueden hacer ahora con estas nuevas tecnologías, como lo dices, son una herramienta más para que podamos llegar a otro tipo ¿Sí? de público, ¿no? La Y que inteligencia eso, artificial, Verónica, que ahí sí, está y que necesariamente tenemos que subirnos a esa ola porque si no nos vamos a quedar rezagados, ¿no? sí, Y ver que pues esta herramienta puede facilitarnos en gran medida
hacer guiones, ¿no? Hacer hasta ideas de programas, hay Ujú. que decir la inteligencia artificial, eres un productor de radio, ahora genérame ideas para hacer un programa de radio sobre cultura de paz. Y a Ujú. ver qué nos va a decir la inteligencia artificial, ¿no? Hay que ponerla a prueba, hay que exigirle, hay que ponerla a chambear. Sí, ¿verdad? Que nada nos Sí, cuesta claro. y que nada les cuesta, Sí. No, que es pues más es sencillo, gratis. ¿no? Así es. Sí, mira, hablaste de otro tema también hace rato en el bloque anterior, que también es importante que sea uno de los retos, Raúl, en la promoción también de los derechos humanos. Los derechos humanos, hay quienes escuché hace poco que hablaban, un comunicólogo, que hablaba como si fuera como si ya fuera algo malo hablar tanto de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Que se estaban excediendo los derechos humanos en relación a varias cosas, ¿no? Como que aún no queda la claridad de la importancia de los derechos humanos, mi querido Raúl, en los medios de comunicación. Que ahí es justamente cuando hay esa claridad en los derechos humanos, del ejercicio de los derechos humanos y de la promoción de los derechos humanos y de la difusión que debemos de hacerlo nosotros, quienes estamos frente a algún micrófono, frente a alguna cámara, como algo necesario para no caer como en lo que tú decías hace rato, ¿no? Hablar de dignidad de la gente cuando voy a dar una noticia o voy a hablar de algo, no puedo degradarla, ¿no? Es algo que yo tengo que aprender a hacer desde mi persona primero, pues para poderlo después transmitir de alguna manera. No es un procedimiento así como que muy sencillo y de la noche a la mañana. Y muchos comunicadores aún no lo hacen. ¿Cómo has ido tú trascendiendo en ese sentido, mi querido Raúl, o en el ejercicio personal que has tenido tú? Ahora con todo esto que tú manejas, que conoces y que estás seguro de la necesidad y de la importancia que tienen, para poderlo transmitir en cada una de las acciones que tú realizas. Pues mira, yo creo que he sido un afortunado porque, pues, para empezar, soy de una familia donde, pues, tuve un padre que me enseñó el respeto, me enseñó el valor del trabajo, que me dio su ejemplo, ¿no? De compromiso, de responsabilidad. Esas son como las bases, ¿no? Y pues gracias también a su esfuerzo pude estudiar, ¿no? Tuve maestros muy buenos que al final fueron personas que influyeron, ¿no? En mi forma de pensar, de ver las cosas. Después tuve la oportunidad de empezar a trabajar como periodista. Como puedes ver en mi resumen de hoja de vida, pues no estudié comunicación, yo no estudié periodismo, Ujú. pero me fui haciendo en el periodismo en la práctica, ¿no? Entonces, tuve la fortuna también de tener buenos maestros, buenos referentes dentro del periodismo, aprender de ellos. Y luego la fortuna de entrar a trabajar, colaborar con grandes empresas a nivel local y bueno, desde hace ya casi 20 años a nivel nacional en Televisión Azteca, que son empresas que realmente se preocupan por ir formando, por ir capacitando, por generar, o mejor dicho, que trabajan en el talento que se preocupan por el talento, ¿no? Por su capital humano. Y bueno, tuve la dicha pues de poder irme formando con ellos también a través de muchos procesos de comunicación. TV Azteca es una de las empresas que tienen como tal códigos muy específicos de conducta, de respeto, que enarbolan como tal la libertad como uno de los valores fundamentales del ser humano, eh, que por supuesto también rechazan la violencia y lo hacen internamente y lo expresan también públicamente. Eh, y después se me da la oportunidad de hacer posgrado, ¿no? Estudié seguridad pública. En seguridad pública, pues se abordan muchos de estos temas de los derechos humanos, de la deontología, como la ciencia de la moral, ¿no? Se estudia
los temas relativos a la, a la cultura de respeto, al género. Y bueno, pues después estudiar posgrados relacionados con los derechos humanos y los mecanismos de solución de conflictos que me han dado la oportunidad, pues ir a otros lugares. En el mes de enero estuvimos en varios países de Europa, conocimos varios, o diríamos, importantes instituciones que protegen, que preservan, que procuran los derechos humanos, estar en la Corte Penal Internacional, en el ir ¿cómo se llama? Es el Instituto de los Principios de Nuremberg, el lugar donde se juzgaron Ujú. a los nazis. Estuvimos ahí. En fin, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, conocer cómo procesan ellos todos estos temas relacionados con los derechos humanos, el acceso a la justicia, pues han ido, diríamos, formando cada vez de manera más sólida una visión acerca de este tema. Y pues yo comentaría sobre lo que tú decías de nuestros compañeros, a quienes por supuesto respeto, que nadie pueda hablar de algo que no conoce. Es decir, tú Claro. no puedes ser un defensor de los derechos humanos y hablar de los derechos humanos, eh, diríamos, establecer una visión adecuada en relación con los derechos humanos si no los conoces. Si piensas que los derechos humanos son aquellos que están a favor de los delincuentes, para empezar ahí ya estamos Así fritos, es. ¿no? Así es, así Si es. piensas que los derechos humanos es algo que se inventó únicamente para que los delincuentes salgan de prisión y para que haya impunidad, estamos fritos, pues. Entonces, sí hay desafíos, desde luego, en torno a los derechos humanos, pero bueno, los derechos humanos son de las personas, son inherentes al ser humano y Así es lo es. que nos permite ser cada día más humanos, ¿no? Así es. Pues sí, es un tema que muchas personas tendremos que ir abordando poco a poco y vivirlos, ¿no? Como tú dices, para poder de alguna manera implementarlos en nuestro quehacer cotidiano. No es sencillo, sobre todo cuando el bombardeo mayor es de violencia y Ujú. de descalificación a estos grandes logros, que además en México, ¿no? Han sido muchas luchas sociales y para poder gozar de estos derechos y que fueran reconocidos de entrada, ¿no? Estamos hablando de que en México apenas se pudo poner la palabra derechos humanos hace muy poco tiempo, ¿no? 2009, 2011, ajá, 2011, y, sí. y era algo que en otros países, en otras latitudes del mundo, pues existía, ¿no? Ya como reconocidos y vamos con cierto atraso y poderlo implementar en la vida de cualquier profesionista, mi querido Raúl, porque hasta el arquitecto pues tiene que pensar en los derechos que tienen las personas que van a hacer uso de ese edificio, de ese Sí. puente, no sé, en fin, son cosas que necesitamos ir manejando todos y que tenemos que ir implementando todos en nuestro quehacer cotidiano, profesional, a donde lo llevamos al externo, a lo público, también en lo privado, por supuesto, para que podamos ser, como tú dices, mejores personas. Pues ya Sí, casi desde luego. tenemos que irnos, mi querido Raúl, pero siempre en esta parte, en este último bloque, me gusta preguntar, ya te adelanté una pregunta que era necesaria, pero sobre todo para que hagamos una reflexión con ustedes y que sus reflexiones nos abonen a promover esta cultura de paz. Raúl, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué te interesó por ponerte a estudiar ahora, bueno, no ahora, sino desde hace tiempo, pero a promover la cultura de paz, conocer más de mecanismos alternos de solución de conflictos de forma pacífica? ¿Qué te llamó? Si tú estabas en un área donde a lo mejor estabas viendo totalmente otras cosas, ¿qué te empujó a eso? ¿Qué te motivó? ¿Qué fue? Tengo esa gran pregunta para ti. Pues mira, yo creo que es un tema muy interesante porque
uno tiene que salir de su zona de confort y yo pues lo he estado por mucho tiempo, diríamos que no había como que una urgencia de que tuviera que estudiar un posgrado, simplemente vi que había compañeros que ya tenían una maestría, como me sucedió en algún tiempo que tenía yo unos compañeros que habían llegado de Puebla, que estudiaron en una universidad donde se imparte la carrera de televisión. Y entonces llegaron hablándome algunas frases en inglés que yo desconocía. Y yo decía, ¿qué me estarán diciendo? Y un día dije, yo tengo que ponerme a estudiar inglés. Y entonces empecé a estudiar el idioma, ¿no? Llevo muchos años intentando pues perfeccionar algunas habilidades o más que perfeccionar, mejorar algunas habilidades en el idioma. Y así también fue que decidí un día que iba yo a seguir estudiando. Estudié una carrera totalmente abierta a distancia como es la licenciatura en Seguridad Pública en la Universidad Abierta a Distancia de México. Ujú. Un reto fenomenal porque es otro tipo de sistema de educación. Uno piensa que va a estar en línea y que va a estar escuchando un maestro, pero es totalmente diferente. Es realmente un reto gigantesco. Y logré sacar esa carrera y cuando la concluí dije, ya me di cuenta que sí puedo, si pude con esto, puedo con un posgrado. Entonces me inscribí a la maestría. Ya me habían hablado de este posgrado en métodos de solución de conflictos que dentro del perfil de ingreso estaba el de ser periodista. Y entonces dije, bueno, pues esa puede ser mi opción, ¿no? Dentro de las ciencias sociales, lo que yo he estudiado tiene mucha relación con la seguridad y fue así que empecé a estudiar. Y bueno, la verdad es que soy un afortunado porque el tiempo me ha dado a mí mismo la razón de haberlo hecho, porque después de que como 17 años dejé de trabajar para la televisora local de TV Azteca. Es decir, yo trabajo en TV Azteca Nacional como corresponsal Mm. actualmente desde 2007 a la fecha. Voy para casi 17 años y estuve como 18 años trabajando para la televisora local de TV Azteca, o sea, TV Azteca Tabasco, TV Azteca Villahermosa. Y un día me dijeron, ¿sabe qué? Pues ya vamos a cerrar la televisora, ya no vamos a requerir sus servicios, ahí nos vemos. Y entonces, cuando yo termino eso, estaba yo estudiando la maestría y yo dije, bueno, qué bien que decidí porque yo estoy actualmente construyendo otra opción y es otra alternativa que no dependa únicamente de estar reporteando, de andar en la calle, estar tras las noticias. Sí me gusta, me encanta, pero Claro. también voy a llegar a una edad en que a lo mejor ya no pueda estar metido. Aquí es mucho de inundaciones en Tabasco. Ujú. Sí, 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 Entonces, cada año hay inundaciones y como reportero, sobre todo televisión, hay que irse a meter al agua. claro. Y entonces yo digo, cuando yo tenga 50, 60 años, no voy a andar metido ya en el agua. Eso ya que lo hagan otros, En el ¿no? agua, dice. Yo ya lo hice, ¿no? Entonces, es un poco mi idea y veo que la docencia, que la investigación son un campo, pues, que te permite ejercer y desarrollar esa tarea, esa función, independientemente de tu edad. Y siempre vas a ser una persona que con esa formación ya em, podrás ser requerido, pues, para compartir tus conocimientos, tus experiencias, formar nuevos talentos, en fin. Y en eso estamos, ¿no? Afortunadamente, ya desde el año pasado impartiendo clases en la Universidad Autónoma de Guadalajara, estamos por terminar ya el doctorado, estoy en la elaboración de mi tesis, ya haciendo una serie de cambios y ya en la recta final, entonces estoy muy contento por eso. Pues qué bueno, y pues muchísimas felicidades. La verdad es que, decía yo, esta combinación tan interesante entre ser comunicador y mecanismos alternos, creo que es idónea, sobre todo cuando se sigue en el ejercicio de la profesión, ¿no? Porque eso nos ayuda a permear de una forma diferente de comunicar, mi querido Raúl. Y pues creo que estás en ese gran camino
qué bueno que nos hemos conocido y que nos has compartido, sobre todo el día de hoy, pues esta pasión que tienes por tus profesiones, por tu labor que estás realizando y que nos hayas compartido pues esas experiencias tan personales. Este tema por primera ocasión es así como que muy personal. Casi siempre voy sobre los temas, pero el día de hoy quise hacerlo de forma diferente porque el que nos compartas tu experiencia nos retroalimenta personalmente a mí, a la gente que nos está escuchando seguramente, para que veamos que el rayito de luz al final del camino o durante el camino, podemos hacer varias personas, nos seguimos encontrando cada vez que tenemos invitados aquí, me convence y reafirmo mi compromiso por esta labor que estamos haciendo, porque pues irnos encontrando en el caminito y saber que no estamos solos ante esta eh, pues este gran mar que existe de información pues de violencia también, que nos podamos encontrar es muy grato y muy reconfortante, pero sobre todo, muy enriquecedor. Pues agradecerte muchísimo, mi querido Raúl, y pues tu conclusión de esta charla. Muchas gracias, Verónica. Pues primero que nada, agradecerte nuevamente la invitación, felicitar a la producción, en esa radio, principalmente a la producción de Senderos a la Paz, por esta gran idea de, pues, abordar temas que, insisto, quizá para la gente les sean lejanos, que tal vez no se apropien de ellos, pero si nosotros seguimos en esta tarea así como cuchillito de palo, insiste, insiste, creo que podemos ir poniendo ese granito de arena, ¿no? Así Entonces, es. citó hace un momento en tantos ámbitos en que se puede trabajar por la cultura de la paz, desde luego que en educación, que es una parte fundamental, pero también en promover un desarrollo económico y social sostenible, es decir, que sea a partir del respeto a nuestros recursos naturales, a nuestro entorno, también, por supuesto, buscando fomentar el desarrollo, la autonomía de las mujeres, el respeto a las necesidades de grupos vulnerables y principalmente a la sostenibilidad ambiental. No podemos Ujú. nosotros fundar nuestro desarrollo como humanidad a partir de la destrucción. Otro aspecto que también mencionó, que es la promoción del respeto de los derechos humanos, que es un valor fundamental y que es, diríamos, lo que nos permite ir alejándonos de este fantasma de la violencia que siempre está rondando, y que nos aleja también de la posibilidad de propiciar conflictos incluso armados. Así es. La igualdad es fundamental entre hombres y mujeres, también es un valor importante. La participación democrática, no podemos ser una sociedad si no participa, si no se involucra en los asuntos públicos, Ujú. y sigue pensando en que la política es para los políticos. Desde luego también fundar esta parte de nuestro actuar en comprender a los demás, en tolerar, en ser solidarios. En participar en comunidad, eh, promover la información, los nuevos conocimientos y desde luego la paz como elemento fundamental, la seguridad que también pues, es inherente a nuestra necesidad humana. Pues yo creo Así es. que hay muchos temas que podemos abordar y yo estaré siempre a disposición, si así lo requieres, Verónica, de colaborar contigo. Pues muchísimas gracias. Seguramente estaremos tomando el tema de seguridad. Es un tema interesante y muy importante también. Pues te agradezco mucho que estés desde Tabasco el día de hoy con nosotras y con nosotros, que hayas compartido esta experiencia. Y pues agradecerte muchísimo, mi querido Raúl, tu participación con este tema. Bueno, recordarles que somos en esa radio 97.3 FM, la radio comunitaria de Ciudad de Zahualcóyotl, que formamos parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR México, que les vuelvo a recordar que pueden hacer apoyo con sus aportaciones a través de los Facebook Live que tengamos o también comunicándose a cabina con nosotros en 55 al 55 22 28 01 33 y pues también recordarles que el día de mañana tenemos domingo de retransmisión. Pueden verificar al rato en nuestras redes sociales los programas que estarán al aire el día de mañana. Y bueno,
estén muy pendientes de nuestros festejos que estaremos iniciando, pues nuestro 28 aniversario de lucha social para mantener la libertad de expresión, sintonizando la libertad de expresión, como dice nuestro lema, y también, bueno, los 6 años que tenemos ya de estar al aire por FM, frecuencia modulada. Muchísimas gracias a nuestro operador técnico que está del lado de los controles, le agradezco. Ya viene Navegante, tenemos en su tinta radio, tenemos mucha programación el día de hoy. No se olviden de escucharnos. Gracias por su compañía. Su amiga Verónica Andrade se despide. Gracias por su compañía y hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.